profundizando en la conversación diaria, permanente, fluida, que otros momentos y otros espacios producen en la cercanía, entre unos y otros, entre los de la mesa y los de las sillas. Y yo creo que eso es importante. Todos somos Iglesia. Y a toda la Iglesia, y con esto quisiera terminar por darle este momento, el Papa en su mensaje de las migraciones de este año nos decía algo que siempre dicen cuando, si os detenéis a leer con calma los mensajes de los papas en las jornadas de migraciones, siempre hay una llamada de atención hacia el interior de la Iglesia. Siempre, siempre. El de este año dice exactamente lo siguiente: no cesan de multiplicarse los debates sobre las condiciones, los límites que se han de poner en la acogida y que se deben hacer en las políticas de los estados, sino que también hay que hacerlo en algunas comunidades parroquiales que ven amenazada la tranquilidad tradicional. En el fondo, José Luis Lastro lo decía muy bien, una metáfora: cuando en la mesa necesitamos que alguien se acomode para compartir nuestra comida, todos tenemos que mover un poquito el trasero, ¿no? Y eso es importante que lo actuemos. Tenemos un momento de descanso, nos vamos a... No, me voy a filmar contigo. Que enriquezca a nuestras comunidades. Debemos cuidar la hospitalidad y la espiritualidad que ella provoca como algo intrínseco de las comunidades cristianas. Los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones, Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado 2016. Presentaros a Cristina Gortázar, a la profesora Cristina Gortázar, a quien probablemente bastantes de vosotros ya conocéis, porque intervino también en algunas jornadas de hace 6 años en un proyecto junto con el profesor Juan Iglesia, por el que queríamos hacer un estudio de investigación sobre cuál es el modelo de integración que la Iglesia está proponiendo, la Iglesia en España, ¿no? Ayer don Ciriaco nos hablaba de los distintos modelos, hacía alusión a un artículo del rector de Comillas de Julio Martínez, modelo multicultural, intercultural, etc. Y quisimos hacer esa investigación, pero aquel proyecto no cuajó. De todas maneras, traer a Cristina para nosotros, aparte de poder aprender en ese ver que nos decía muy bien Estrella, supone también agradecer pues la colaboración que el Instituto de Migraciones de Comillas tiene con la Conferencia Episcopal, colabora de muchas maneras, entre ellas 2 miembros, algunos de los cuales también conocéis, José Manuel Aparicio y Joaquín Egure, pues dirigen ese seminario observatorio de la realidad migratoria en el que participáis también algunos de vosotros. Muchas gracias, José Luis. No quiero dar muchos datos ni agobiar al personal, sino llegar a poder hacer primero alguna crítica y después alguna propuesta, a ver si terminamos por hacer algo positivo, ¿no? Nuestra conferencia de hoy se llama Realidad migratoria, migrantes y refugiados. Por eso mi primer punto es migrantes y refugiados, 2 puntos, migrantes forzosos o migraciones forzosas. Vivimos un tiempo, perdón si me levanto, pero es muy importante que tengamos los conceptos y los nombres claros, porque si no nos pueden, digamos, engatusar. Vamos a ver, desde el derecho, que es la ciencia que yo domino y controlo, hay muchas personas que tienen derechos a ser protegidos en territorio europeo y que no son refugiados según Naciones Unidas. Y esto es una de las primeras cuestiones que tenemos que saber
porque yo he oído en mi propia universidad al embajador para cuestiones migratorias, se ha creado un embajador para cuestiones migratorias, es invitado a mi universidad y yo entusiasmada de que venga el señor embajador para cuestiones migratorias, invito a todos mis estudiantes. Yo imparto clínica jurídica en temas de refugiados y migrantes forzosos, imparto también cursos de doctorado sobre este tema, etc. Y pensé, bueno, pues que oigan otras voces, otros acentos, se aburrirán siempre de oírme a mí. Y el señor embajador, que será un diplomático muy bueno para tratar las cuestiones diplomáticas, mostró no tener ni siquiera una idea de qué es un refugiado y quiénes tienen derecho a protección en Europa, además de los refugiados. Pues lo que pasa es que tenemos que tender a él. Vamos mal encaminados si en esa teoría del término medio no vamos acercándonos cada vez más al ideal. Pero decir, como Europa lo está haciendo muy mal, los gobiernos lo están haciendo muy mal, sean de derechas, de izquierdas o de 1, 2, 3, la yenca, todos lo hacen mal, no hacemos nada. No. Primero, no todos hacen todo mal, hay que pensar eso y ser razonable. Hay mucha gente muy empeñada en enderezar las políticas de la Unión Europea en materia migratoria. No se pueden pedir, desideratum o desiderata, porque tenemos que quedarnos un poco en ese término medio, pero avanzando hacia el ideal. ¿Y por qué digo todo esto? Porque a mí me ha enfadado, molestado, enrabietado y apenado, porque soy pasional, los planes que ha presentado el otro día la Comisión Europea. Pues ahora, el 7 de junio, me he vuelto a enfadar, enrabietar, etc. Pero como decía don José Luis, cuando me traía de la estación, Cristina, todos estamos enfadados y tenemos los corazones un poco acongojados, vamos a hacer propuestas. Tanto dentro de la doctrina de la Iglesia se ha, enfatizado mucho ese concepto de refugiados de facto, que en latín es refugiados de hecho, que a mí me gusta más llamar migrantes forzosos para que lo entienda el universo mundo. Entonces, veamos, lo de quiénes son refugiados según Naciones Unidas sigue igual desde 1951. Es una convención de Naciones Unidas que se hace después de la Segunda Guerra Mundial y se logra una definición de refugiado bastante satisfactoria, para la época muy satisfactoria, y que hoy en día, después de más de medio siglo, como sabemos, sigue en vigor, y esa definición y su contenido, la de la ONU, la han aceptado 148 miembros de Naciones Unidas, que somos 193. Luego, el porcentaje de aceptación es altísimo. Digo yo, como experta en Derecho Internacional, es muy alto. Hay muy pocos convenios, hay algunos que tienen más adhesiones y ratificaciones. Por ejemplo, el Convenio de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que está ratificado por todos, menos por los Estados Unidos y Sudán del Sur. Y no sé si Sudán del Sur ya lo ha ratificado. Que sigue igual, que no se ha modificado, pero se ha modificado en el 67, pero para retirar una reserva geográfica y temporal. En fin, peccata minuta, una cosa muy bien hecha, pero el texto, los derechos de los refugiados, el listado de derechos que tienen, y sobre todo la misma definición de quién es refugiado y quién no, eso sigue igual, desde 1951. Muchos no habíamos nacido. Bueno, ¿está mal que haya ese concepto? No. Siempre que se proteja a otros también. La gran pregunta es ¿por qué no se ha modificado ese texto? Pues la respuesta es que no hemos modificado el texto del 51, no lo hemos intentado.
porque reunidos con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y con una serie de representantes de distintos países, de distintas organizaciones internacionales, se decidió, cuando se cumplían los 50 años del texto, que si se abría el melón íbamos a lograr un texto todavía menos garantista, todavía menos protector que el que se logró en el 51. Luego, el motivo de no tocar la Convención de Ginebra para meter a todos los migrantes forzosos que no están dentro de la definición de Naciones Unidas no es que no haya necesidad de que el derecho proteja a toda esta gente, es que se pensó que un texto que había logrado el consenso de más de 2/3 de la humanidad, como corren tiempos más egoístas y digamos más de mirar para otro lado ante el pobre, el vulnerable, etcétera, el desposeído, pues que era mejor no dejarlo, no tocarlo y hacer normas para proteger a los migrantes forzosos, pero en otras zonas regionales, sin tocar a la ONU. Por ejemplo, en África, por ejemplo, en América Latina, en Iberoamérica o Latinoamérica, por ejemplo, en Europa. En Asia no se han hecho instrumentos vinculantes regionales sobre refugiados. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, que nos quiten de los telediarios ese lío de que solo hay o refugiados, digamos, con perdón, pata negra, o migrantes económicos. No. Es verdad que para las naciones, para el Convenio de Naciones Unidas, los refugiados solo son los que huyen de su país por fundados temores de persecución por uno de estos 5 motivos: raza, religión, nacionalidad o etnia, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social. Este motivo de grupo social es el único enigmático. Los otros 4 lo hemos entendido perfectamente: persecución por raza, por religión, por nacionalidad o por opinión política discrepante. Lo del grupo social, como es un poco más enigmático, los tribunales, tanto internacionales como de los estados, han creado ahí lo que nosotros denominamos una jurisprudencia, una explicación a lo que es grupo social muy interesante. En Damasco, en el año 1948, es tan joven como yo, presidente de la Comisión Islámica de España, así como imán de la Mezquita Central de Madrid, y que no es la que se ve en la M30, aunque a veces algunos es la que está en Tetuán, en Madrid, ¿no? Su labor en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa le hizo acreedor de la encomienda al mérito civil, ya en 1998, pero él siempre dice que su principal orgullo son sus 5 hijos, de los cuales presume y con razón. Se estableció en España en el año 1970, estudió medicina en la Universidad de Oviedo, participó, como os digo, en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia y desde luego está clara, rotundamente explicitada y publicada su oposición a los movimientos extremistas, además de haber sido una de las voces que ha condenado todos los atentados que muchas veces injustificadamente se aplican con el calificativo de hecho por alguna persona musulmana. Hay otro detalle importante que conviene saberlo y que conviene reconocerlo antes de dar la palabra, y es que hace muy poquitos días, hace 2 o 3 días, se ha celebrado un acto interreligioso en la Mezquita de Madrid con participantes de distintas confesiones religiosas, donde precisamente se ha hecho alusión a la problemática que suscita la realidad migratoria en todos estos ámbitos, y es muy importante, y nosotros lo vamos a utilizar en la medida que podamos, que en el comunicado final
en el comunicado final, las distintas confesiones religiosas de España aluden precisamente a cómo tenemos derecho a pedir que la realidad emergente y válida y lícita de los paseos humanitarios sea una realidad que podemos utilizar con muchísima más fluidez para salvar tantas y tantas vidas en peligro, ¿no? Eso es de hace 3 días, ¿no? Yo creo que fue el viernes, el día 2, cuando se tuvo.